Bienvenidos a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de los Ozarks de Missouri. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde donde están viendo esto y la hora exacta en la que están escuchando esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estas historias documentadas. Los altos pinos de las montañas Ozark han sido testigos de innumerables historias a lo largo de generaciones, pero pocas tan desconcertantes como lo que ocurrió en el invierno de 1915. Ubicado entre las colinas ondulantes del sur de Missouri, en una región donde la niebla se aferra a los valles y la luz del sol lucha por penetrar el denso dosel del bosque, el caso de Clara Calvell sigue siendo uno de los capítulos más inquietantes y menos conocidos de la historia científica estadounidense. 18 de diciembre de 1915. Una mañana gélidamente fría en el condado de Shannon, Missouri. La casa de la familia Calvell se encontraba aislada en una cresta con vistas al río Sharks Fork, a unas 7 millas de la ciudad más cercana, Eminence. El sheriff Thomas Lawson fue llamado a la propiedad después de que los vecinos informaran no haber visto actividad durante casi 2 semanas. Lo que descubrió desconcertaría a la comunidad científica durante décadas. Clara Calvell, de 12 años, fue encontrada sola en la casa familiar, rodeada de cuadernos llenos de ecuaciones matemáticas y dibujos científicos que los expertos describirían más tarde como imposibles de realizar para alguien de su edad y educación. Sus padres, Robert y Mary Calvell, habían desaparecido sin dejar rastro. La casa estaba impecable, sin signos de lucha, sin evidencia de un crimen, solo una niña con un conocimiento inexplicable que parecía haber surgido de la nada, y unos padres que se desvanecieron sin dejar huella. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante no es solo la desaparición, sino lo que se encontró en esos cuadernos y cómo el caso de Calvell desafió nuestra comprensión de la cognición humana, la memoria y los límites de lo que consideramos posible. Algunos registros sugieren que la historia de Clara representa un fenómeno que la ciencia aún lucha por explicar, la adquisición repentina de conocimiento sin una fuente discernible. Antes de adentrarnos más en este caso perturbador, cabe señalar que gran parte de lo que sigue proviene de fuentes fragmentadas, informes del sheriff del condado de Shannon, evaluaciones médicas realizadas en el Hospital Estatal de Missouri número 4 y fragmentos de artículos académicos escritos por investigadores que entrevistaron a Clara entre 1915 y 1918. Muchos de estos documentos fueron sellados posteriormente y algunos, según informes, fueron destruidos en un incendio en el juzgado en 1947. Lo que queda son entrevistas transcritas, recortes de periódicos y testimonios de quienes conocieron a Clara en los años posteriores a la desaparición de sus padres. Esta es la crónica documentada de Clara Calvell, la niña cuya mente se convirtió en un recipiente para un conocimiento que nadie podía explicar, y el terrible precio que esto conllevó. La familia Calvell llegó al condado de Shannon en la primavera de 1913. Robert Calvell, un ex ingeniero de ferrocarriles de St. Louis, había heredado una modesta propiedad de un tío lejano. Según los registros del condado, la familia era reservada, pero no se consideraba inusual para los estándares locales. Robert trabajaba ocasionalmente en empleos esporádicos en Eminence, mientras que Mary vendía conservas y colchas en la tienda general. Clara, su única hija, fue descrita por la maestra de la escuela local, la señorita Eleanor Bittman, como tímida pero inteligente, con una especial aptitud para las matemáticas. Nada en el historial de la familia sugería algo extraordinario. Robert tenía una educación básica, habiendo completado 8 grados antes de trabajar en los ferrocarriles. Mary tenía un poco más de escolaridad y había trabajado brevemente como asistente en una tienda en St. Louis antes de casarse. Clara asistía a la escuela de una sola habitación en Eminence cuando el clima permitía el viaje de 7 millas, lo que se volvió cada vez más raro a medida que se acercaba el invierno de 1915. Según entrevistas con vecinos realizadas por el sheriff Lawson, los Calvell eran reservados pero amables. Hiram Jenkins, cuya granja estaba a aproximadamente 1 milla de la propiedad Calvell, le dijo al sheriff, no eran de los que participaban mucho en los asuntos del pueblo, pero Robert ayudaba si alguien necesitaba una mano extra con un granero o algo por el estilo. Mary hacía las mejores conservas de mora en el condado. La niña era callada, siempre con la nariz metida en un libro cuando la veías. La modesta cabaña de la familia tenía 3 habitaciones, un área principal con cocina y 2 pequeños dormitorios.
Se calentaba con una estufa de leña y se iluminaba con lámparas de queroseno. En 1915, la electricidad no llegaba tan lejos en los Ozarks. La propiedad incluía un pequeño granero, un gallinero y un huerto. Según todos los relatos, los Caldwell vivían de manera sencilla pero cómoda. Lo que hace que los eventos de diciembre de 1915 sean tan desconcertantes es la absoluta normalidad que los precedió. No había informes de visitantes extraños, compras inusuales o comportamientos peculiares. La última vez que se vio confirmadamente a Robert y Mary Caldwell fue el 4 de diciembre de 1915, cuando Robert compró suministros en la tienda general de Wilson en Eminence. El libro de contabilidad de la tienda, conservado en la Sociedad Histórica del Condado de Shannon, enumera sus compras: harina, café, azúcar, queroseno y una libreta de papel. El dueño de la tienda, Elias Wilson, le dijo más tarde al sheriff Lawson que Robert parecía completamente normal ese día, quizás un poco preocupado por la nieve que se avecinaba, pero nada que levantara sospechas. Mencionó que Robert había dicho que Clara se había dedicado a sus estudios con un vigor inusual y había pedido más papel para sus tareas escolares. Esa fue la última vez que alguien en el pueblo vio a Robert Caldwell. Durante casi 2 semanas, nadie de la familia Caldwell vino al pueblo. Esto no era del todo inusual durante los meses de invierno, cuando los caminos de tierra se volvían casi intransitables tras fuertes nevadas. Pero cuando el humo dejó de salir de su chimenea a pesar del frío intenso, el vecino Hiram Jenkins se preocupó lo suficiente como para alertar al sheriff Lawson. Lo que encontraron en la casa de los Caldwell esa mañana de diciembre marcaría la primera página de uno de los casos más inquietantes e inexplicables en la historia de la región, un caso que permanece abierto en los archivos polvorientos del condado de Shannon hasta el día de hoy. El camino hacia la cabaña de los Caldwell serpenteaba a través de un denso bosque de pinos, cruzando el río Shacks Fork por un estrecho puente peatonal. El sheriff Lawson y Hiram Jenkins llegaron alrededor de las 10 de la mañana del 18 de diciembre tras un difícil viaje a través de casi 2 pies de nieve. Jenkins describiría más tarde la escena en una declaración jurada que aún se conserva en los registros del condado: algo se sentía mal en el momento en que cruzamos ese puente. No había huellas en la nieve, ni humo, ni sonido, ni siquiera pájaros. Solo esa cabaña allí, como si estuviera conteniendo la respiración. El sheriff Lawson llamó repetidamente a la puerta sin respuesta. La puerta estaba desbloqueada, algo inusual para esa zona aislada. Dentro, la casa estaba fría, pero impecablemente limpia. La estufa de leña en la sala principal contenía solo cenizas, sin brasas activas. Una taza de té a medio terminar estaba en la mesa, con el contenido congelado. No había signos de lucha ni evidencia de una salida apresurada. La ropa de Robert y Mary aún colgaba en los ganchos junto a la puerta. Sus pocos objetos de valor, el broche de plata de la madre de Mary, el reloj de bolsillo de Robert, seguían en la repisa. En el dormitorio principal, la cama estaba hecha con esquinas perfectas, como si nadie hubiera dormido en ella durante días. Las botas de trabajo de Robert estaban junto a la cama. El cepillo de Mary estaba en una pequeña mesa de tocador, con mechones de cabello oscuro aún atrapados en las cerdas. Fue en la habitación de Clara donde el sheriff Lawson hizo el descubrimiento que desconcertaría a los expertos durante décadas. La niña estaba sentada en un pequeño escritorio junto a la ventana, viva, pero en lo que el sheriff describió como un estado de trance. No respondía a las preguntas ni parecía registrar su presencia. Su habitación estaba cálida, la única área cálida de la casa, aunque no había fuego encendido en ninguna estufa ni chimenea. Las paredes del pequeño dormitorio de Clara estaban cubiertas de dibujos, ecuaciones y diagramas, cientos de ellos, algunos clavados, otros dibujados directamente en las paredes de madera. Su escritorio estaba lleno de cuadernos repletos de escritura densa y fórmulas matemáticas complejas. El sheriff Lawson, que solo tenía una educación básica, no podía entender lo que veía, pero sabía lo suficiente para reconocer que no eran los garabatos de una niña típica de 12 años de la Missouri rural. Lo más inquietante de todo eran las manos de Clara, manchadas de tinta hasta las muñecas, como si hubiera estado escribiendo sin parar durante días. Cuando el sheriff tocó suavemente su hombro, ella se giró lentamente, sus ojos enfocándose con aparente dificultad, y pronunció las palabras que se registrarían en su informe oficial: se han ido. Tenían que irse. Los números necesitaban espacio.
El sheriff Lawson envió inmediatamente a Jenkins al pueblo por el médico mientras él se quedaba con Clara. En su informe, señaló que la niña eventualmente se volvió más receptiva, aceptando agua pero rechazando comida. Continuó escribiendo en sus cuadernos, deteniéndose solo cuando se le interrumpía directamente. Cuando se le preguntaba por sus padres, solo repetía, tenían que hacer espacio. El doctor William Hayes llegó desde Eminence esa noche. Su informe médico, presentado ante el secretario del condado y posteriormente referenciado en artículos académicos, describía a Clara como físicamente saludable, pero mentalmente alterada. Su pulso, temperatura y reflejos eran normales, pero su comportamiento no lo era. La niña muestra un enfoque singular en notaciones matemáticas y científicas más allá de mi capacidad de comprensión, escribió el doctor Hayes. Habla con claridad cuando se le dirige, pero regresa inmediatamente a sus cálculos cuando no se le involucra. Lo más preocupante es su aparente falta de angustia por la ausencia de sus padres. El doctor Hayes dispuso que Clara fuera llevada a su casa en Eminence esa noche, mientras el sheriff Lawson y varios ayudantes registraban la propiedad y los bosques circundantes en busca de alguna señal de Robert y Mary Caldwell. No encontraron nada, ni huellas en la nieve, ni evidencia de violencia, ni indicios de a dónde podrían haber ido o qué les podría haber sucedido. El misterio de los Caldwell apenas comenzaba a desentrañarse. Lo que siguió desafiaría los límites de la comprensión científica y revelaría algo mucho más perturbador que un simple caso de personas desaparecidas. En los días posteriores al descubrimiento de Clara, el sheriff Lawson organizó búsquedas en áreas cada vez más amplias alrededor de la propiedad Caldwell. Equipos de hombres de Eminence y comunidades vecinas peinaron los densos bosques, dragaron secciones del río Jacks Fork y revisaron minas y cuevas abandonadas que salpicaban el paisaje de los Ozarks. Nunca se encontró rastro de Robert o Mary Caldwell. Mientras tanto, Clara permaneció en la casa del Dr. Hayes bajo observación. La esposa del médico, Judith Hayes, llevaba un diario del comportamiento de Clara. Estas entradas, presentadas posteriormente como evidencia en la investigación, describen a una niña que dormía muy poco, comía mecánicamente cuando se le ponía comida delante y pasaba casi cada momento despierta escribiendo o dibujando. La señora Hayes señaló que Clara usaba cualquier superficie disponible, papel, páginas arrancadas de libros, incluso las paredes, si no se le proporcionaba suficiente material para escribir. 21 de diciembre de 1915. Clara llenó 7 tabletas completas hoy con lo que William dice que parecen ser matemáticas avanzadas y fórmulas científicas. Cuando le pregunté dónde aprendió tales cosas, me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No las aprendí, dijo. Ahora solo están ahí. La niña no muestra angustia por sus padres, lo que me preocupa mucho. Es como si los hubiera olvidado por completo o, peor aún, viera su ausencia como algo insignificante. La noticia del extraño caso se extendió rápidamente por el condado de Shannon y más allá. El 23 de diciembre, el profesor James Morgan, de la Universidad de Missouri, llegó a Eminence tras viajar desde Columbia después de enterarse del caso por un colega con familia en la zona. Matemático con interés en prodigios, Morgan inicialmente era escéptico sobre los informes de una niña de las tierras del interior que mostraba de repente conocimientos científicos avanzados. Su escepticismo se desvaneció al conocer a Clara. En una carta a su jefe de departamento, publicada más tarde en la revista académica de la universidad, Morgan escribió, lo que presencié hoy desafía toda explicación racional. La niña, sin acceso a educación avanzada ni materiales, está produciendo trabajos en los campos de la geometría no euclidiana, ecuaciones diferenciales y lo que parece ser física teórica que desafiaría a nuestros estudiantes de posgrado más destacados. Morgan pasó 3 días revisando los cuadernos de Clara. Con el permiso del sheriff Lawson, quien había sido nombrado su tutor temporal, llevó varias páginas a la universidad para su análisis. Expertos en diversos campos científicos confirmaron que el trabajo no solo era legítimo, sino que contenía varios enfoques novedosos a problemas existentes en física y matemáticas. Lo más inquietante era la aparente falta de comprensión de Clara sobre cómo llegó a poseer este conocimiento. Cuando el profesor Morgan le preguntó directamente, ella respondió con una simplicidad inquietante, me fui a dormir y cuando desperté, los números estaban ahí. Ahora son muy ruidosos.
Necesitaban más espacio. Asterisco. A principios de enero de 1916, el caso de Clara había atraído la atención de las comunidades científicas y médicas de todo el Medio Oeste. La búsqueda de sus padres se había reducido, con la mayoría de los locales creyendo que la pareja había sufrido un accidente en la naturaleza o había abandonado a su hija por razones desconocidas. Ninguna teoría explicaba la transformación en Clara misma. El 12 de enero de 1916, por recomendación del Dr. Hayes y el profesor Morgan, Clara fue trasladada al Hospital Estatal de Missouri número 4 en Farmington para una evaluación más exhaustiva. Los registros de admisión, conservados en los archivos estatales, enumeran su condición como alteración mental aguda de origen desconocido con manifestaciones savant *. Lo que siguió fue una serie de exámenes y pruebas que solo profundizarían el misterio que rodeaba a Clara Caldwell y plantearían preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la conciencia humana, el conocimiento y qué podría suceder cuando algo fuera de nuestra comprensión se instala en una mente humana. El viaje de Eminence a Farmington tomó casi 2 días en carro y tren en medio de la nieve de enero. Clara fue acompañada por el sheriff Lawson y el Dr. Hayes. Según las notas de Hayes del viaje, Clara permaneció dócil pero continuó escribiendo siempre que fue posible. Durante la parte del viaje en tren, llenó 14 páginas con ecuaciones. Cuando Hayes le preguntó qué estaba calculando, ella respondió, el movimiento del tren, las vibraciones tienen patrones. Necesito registrarlos. El Hospital Estatal de Missouri número 4, establecido en 1903, se consideraba una de las instalaciones de salud mental más progresistas de su tiempo. Bajo la dirección del Dr. Franklin Pierce, el hospital adoptaba un enfoque científico hacia las enfermedades mentales, intentando clasificar y comprender las condiciones en lugar de simplemente confinar a los pacientes. Los registros de admisión de Clara indican que fue colocada en la sala de niños bajo la supervisión directa de la doctora Eleanor Reed, una de las pocas psiquiatras mujeres que practicaban en Missouri en ese momento. Las notas detalladas del caso de la doctora Reed proporcionan la documentación más completa de la condición de Clara durante los primeros meses de 1916. La paciente muestra habilidades cognitivas extraordinarias en dominios específicos, matemáticas, física, astronomía, sin entrenamiento previo ni exposición a conceptos avanzados en estos campos. Físicamente, parece normal para su edad y desarrollo. Los exámenes neurológicos básicos no revelan anomalías. Está orientada a persona y lugar, pero parece tener una percepción alterada del tiempo, a menudo incapaz de distinguir entre el pasado reciente y el lejano. La doctora Reed llevó a cabo una serie de entrevistas con Clara, cuyas transcripciones se conservaron en los archivos del hospital hasta que, según informes, fueron clasificadas y retiradas por funcionarios gubernamentales en 1954. Sin embargo, copias de algunas sesiones permanecieron en los documentos personales del profesor Morgan, donados a los archivos de la Universidad de Missouri tras su muerte en 1948. En una sesión particularmente reveladora de febrero de 1916, la doctora Reed intentó entender el origen del conocimiento de Clara. Doctora Reed Clara, ¿puedes decirme cómo sabes las cosas que escribes? Clara te lo dije, ahora solo están ahí. Doctora Reed pero estas son ideas complejas que la mayoría de los adultos no entienden. No sabías estas cosas antes de diciembre, ¿correcto, Clara? Clara antes de la noche fría. Antes de que se fueran. Doctora Reed tus padres. Clara tenían que hacer espacio. Estaba muy lleno. Doctora Reed que estaba muy lleno, Clara. Clara larga pausa, mi cabeza. Pero ya no es solo mi cabeza. Ahora va hasta abajo. A veces lo siento en mis dedos y en los dedos de los pies. El saber. Doctora Reed pasó algo esa noche fría, Clara. Clara el cielo se abrió. No para todos, solo para mí. Entró como agua, pero no estaba mojado. Era pesado, como miel, pero más afilado. Ellos intentaron detenerlo. No pudieron. Doctora Reed ¿quién intentó detenerlo, Clara?
Asterisco asterisco Clara asterisco asterisco, se agita, ellos lo hicieron. Pusieron sus manos en mi cabeza. Oraron. Lloraron. Pero siguió viniendo y no había suficiente espacio para todos nosotros. Las notas de la doctora Reed tras esta sesión indican su creciente preocupación, asterisco la paciente parece estar describiendo algún tipo de episodio disociativo o ruptura psicótica. Sin embargo, sus funciones cognitivas permanecen intactas. Lo más inquietante es su continua insinuación de que la desaparición de sus padres está de alguna manera conectada con su repentina adquisición de conocimiento. Aunque dudo en dar credibilidad a tal sugerencia, la coincidencia temporal no puede ser ignorada. Asterisco. A lo largo de febrero y marzo de 1916, Clara fue sometida a numerosas pruebas diseñadas para verificar la autenticidad de su conocimiento y determinar su fuente. Profesores de la Universidad de Washington en St. Louis, la Universidad de Missouri e incluso 2 investigadores de Johns Hopkins viajaron a Farmington para evaluar su caso. Cada experto se fue con más preguntas que respuestas. Clara podía resolver problemas matemáticos complejos sin mostrar su trabajo. Podía dibujar mapas astronómicos detallados de sistemas solares aún no descubiertos. Demostraba conocimiento de principios físicos que, aunque consistentes con la teoría existente, se extendían a áreas no exploradas por la comunidad científica de 1916. Lo más notable fue que, cuando se le presentaban revistas científicas en alemán, francés o ruso, idiomas que nunca había estudiado, Clara podía identificar errores en las formulaciones matemáticas, aunque no podía traducir el texto en sí. Como señaló un investigador, asterisco es como si tuviera acceso al lenguaje puro de las matemáticas y la física, sin el filtro de las construcciones lingüísticas humanas. Asterisco. Para abril de 1916, el caso de Clara había atraído la atención de la prensa nacional. El St. Louis Post-Dispatch publicó una historia en primera plana titulada asterisco La niña milagrosa de Missouri, la chica que sabe demasiado asterisco. Aunque el artículo se centró en los aspectos sensacionales de las habilidades de Clara, mencionó casi de pasada la desaparición aún sin resolver de sus padres. Esta publicidad trajo una atención no deseada al tranquilo hospital. El Dr. Pierce señaló en su registro administrativo que varias personas que afirmaban representar intereses científicos, religiosos e incluso militares comenzaron a aparecer solicitando acceso a Clara. La mayoría fueron rechazadas, pero los registros indican que el 22 de abril de 1916, 2 hombres que se identificaron como representantes del Departamento de Guerra obtuvieron una entrevista privada con Clara. No existe una transcripción de esta reunión en los registros públicos. Sin embargo, lo que está documentado es que, poco después de esta visita, la condición de Clara comenzó a deteriorarse de maneras que añadirían otra capa de perturbación a un caso ya de por sí inquietante. Asterisco asterisco La primavera de 1916 marcó un punto de inflexión en el caso de Clara. Asterisco asterisco. Las notas de la doctora Reed de finales de abril documentan los primeros signos de deterioro físico. Asterisco La paciente se queja de dolores de cabeza que aumentan en severidad cuando intenta escribir o calcular. Han comenzado episodios de hemorragias nasales, particularmente después de periodos de intensa actividad cognitiva. Asterisco. Para mayo, la producción matemática de Clara había disminuido significativamente, aunque lo que producía fue descrito por expertos visitantes como cada vez más abstracto y complejo. El profesor Morgan, que continúa visitándola regularmente, escribió que su trabajo había pasado de los marcos matemáticos establecidos a asterisco algo que solo puedo describir como un nuevo lenguaje de números y espacio. Asterisco. Mientras tanto, la condición física de Clara continuó deteriorándose. Los registros del hospital indican una rápida pérdida de peso a pesar de una dieta monitoreada. Su sueño se volvió errático, con enfermeras informando que a veces permanecía despierta durante 50 o 60 horas seguidas, escribiendo continuamente, para luego colapsar en un sueño profundo durante periodos similares. Durante estas fases de sueño profundo, el personal notó que su temperatura corporal caía significativamente, a veces hasta 34,4 grados. Lo más preocupante fueron los cambios en el comportamiento de Clara. La niña dócil y cooperativa fue reemplazada por alguien cada vez más agitado y, a veces, hostil. La doctora Reed documentó un incidente a principios de junio cuando Clara se enfureció después de que una enfermera retirara algunos de sus papeles para archivarlos. Asterisco La paciente se lanzó sobre la enfermera Sullivan con una fuerza inesperada, arañándole la cara y los brazos mientras gritaba, «No están terminados».
El patrón no está completo. Asterisco. Se necesitaron 2 celadores para contenerla, tras lo cual colapsó y permaneció inconsciente durante casi 14 horas. Al despertar, no recordaba el incidente y retomó sus cálculos como si nada hubiera pasado. Durante este periodo, Clara comenzó a hablar de visitantes que venían a su habitación por la noche. El personal del hospital inicialmente descartó estas afirmaciones como alucinaciones, pero la enfermera nocturna Marta Cunningham registró una entrada inquietante en el registro de la sala el 14 de junio de 1916. Revisé a la paciente CC a las 2:15 de la madrugada tras escuchar voces desde su habitación. La encontré sentada en la cama, aparentemente conversando con una silla vacía junto a ella. Hablaba en lo que parecía latín o un idioma similar que no reconocí, mezclado con números y términos que no entendí. Cuando me vio, se detuvo a mitad de una frase y dijo con perfecta claridad: «Están midiendo cuánto queda». Ya no es suficiente. Revisé toda la sala y los terrenos, no había personas no autorizadas presentes. Para julio de 1916, la doctora Reed había comenzado a considerar una posibilidad inquietante, una que dudaba en incluir en los registros oficiales, pero que confió al profesor Morgan en una carta personal encontrada entre sus documentos. Me veo obligada a considerar si el conocimiento o habilidad que se manifestó en Clara podría estar consumiéndola físicamente. La correlación entre su producción cognitiva y su deterioro físico es demasiado fuerte para descartarla. Es como si su mente fuera un recipiente para algo demasiado vasto para que su forma física lo contenga. Esta teoría ganó apoyo cuando la doctora Reed realizó un experimento simple. Durante una semana a finales de julio, se impidió suavemente pero con firmeza que Clara realizara cualquier trabajo matemático. Se le retiraron los materiales de escritura y se le involucró en actividades normales para una niña de su edad, juegos simples, lectura de ficción, paseos al aire libre cuando el clima lo permitía. Durante este periodo, sus síntomas físicos mejoraron drásticamente. Su peso se estabilizó, los dolores de cabeza disminuyeron y no se registraron hemorragias nasales. Sin embargo, cuando se levantó la restricción, Clara regresó a sus cálculos con una intensidad renovada. En cuestión de horas, todos sus síntomas regresaron, peores que antes. La doctora Reed escribió: «Parece que lo que le impulsa a perseguir este conocimiento es más fuerte que su instinto de autoconservación». Cuando se le preguntó por qué continúa a pesar del dolor, simplemente dijo: «Tiene que terminarse. Lo están esperando». Para agosto de 1916, el personal del hospital se vio obligado a tomar decisiones difíciles respecto al cuidado de Clara. Su deterioro físico se había vuelto crítico, con su peso cayendo a niveles peligrosos y episodios de inconsciencia cada vez más frecuentes. Sin embargo, los intentos de restringir su acceso a materiales de escritura resultaban en tal angustia extrema que el Dr. Pierce temía por su estabilidad mental. Se llegó a un compromiso: Clara podría escribir durante periodos limitados cada día bajo supervisión. La esperanza era que este enfoque medido pudiera ralentizar su deterioro mientras continuaba la investigación sobre su condición. Pero a medida que el verano se convertía en otoño, se hizo cada vez más evidente que algo tendría que cambiar si Clara Caldwell iba a sobrevivir. Ese cambio llegó en septiembre de 1916 desde una fuente inesperada y abriría otro capítulo inquietante, en este caso ya de por sí perturbador. El 7 de septiembre de 1916, una mujer llegó al Hospital Estatal de Missouri número 4, afirmando ser Elizabeth Caldwell, la hermana de Robert Caldwell de Illinois. Los registros del hospital indican que presentó documentación que confirmaba su identidad y relación con Clara, incluidas fotografías familiares y correspondencia con Robert que databa de antes de la mudanza de la familia a Missouri. Elizabeth Caldwell fue descrita por el personal del hospital como una mujer bien vestida, educada, de unos 40 años, de modales serenos pero claramente angustiada por la condición de su sobrina. Tras revisar los archivos médicos de Clara, solicitó una reunión privada con el Dr. Pierce y la doctora Reed. El contenido de esta reunión no se registró en los documentos oficiales del hospital, pero el diario personal de la doctora Reed, descubierto tras su muerte en 1962, contiene una entrada inquietante de ese día. Me reuní con el respecto a Clara. Lo que compartió me ha dejado profundamente inquieta. Según Elizabeth, la familia Caldwell tiene un historial de lo que ella llama episodios, casos en los que miembros de la familia mostraron conocimientos o habilidades inexplicables de repente.
Robert mismo aparentemente experimentó algo similar cuando era niño, aunque mucho menos extremo que el caso de Clara. Lo más perturbador es su afirmación de que 3 niños Caldwell anteriores murieron antes de llegar a la edad adulta, todos tras mostrar síntomas similares. Elizabeth cree que los padres de Clara huyeron a los Ozarks específicamente para aislarla de médicos o autoridades que podrían interesarse en ella si ocurriera tal episodio. La pregunta sigue siendo, si la versión de Elizabeth es precisa, ¿dónde están Robert y Mary ahora? ¿Y por qué abandonarían a Clara después de haber ido tan lejos para protegerla? Asterisco. Días después de la llegada de Elizabeth, se hicieron arreglos para que Clara fuera liberada bajo su custodia. El informe final del Dr. Pierce indica que esta decisión fue influenciada por la salud en declive de Clara y la seguridad de Elizabeth de que continuaría trabajando con profesionales médicos cerca de su hogar en Springfield, Illinois. El informe también señala que Elizabeth presentó una carta, aparentemente escrita por Robert Caldwell antes de su desaparición, nombrándola como tutora de Clara en caso de que algo le sucediera a él y a Mary. El profesor Morgan se opuso firmemente a la liberación de Clara, argumentando que se necesitaba más investigación y que moverla podría ser peligroso en su condición debilitada. Sus preocupaciones fueron desestimadas. El 12 de septiembre de 1916, Clara Caldwell dejó el Hospital Estatal de Missouri número 4 con Elizabeth, viajando en un automóvil privado hacia Illinois. Lo que sucedió en los años siguientes se ha reconstruido a partir de fuentes fragmentadas, correspondencia ocasional entre Elizabeth y la doctora Reed, registros de instituciones médicas de Illinois y una investigación incompleta realizada por el profesor Morgan en 1922. Según las cartas enviadas a la doctora Reed, Elizabeth llevó a Clara a una residencia privada en las afueras de Springfield, donde fue atendida por un médico, el Dr. Thomas Blackwood, descrito como un especialista en trastornos nerviosos. Bajo su cuidado, la condición física de Clara supuestamente se estabilizó, aunque nunca recuperó completamente su fuerza. Sus episodios de perspicacia matemática se volvieron menos frecuentes e intensos, permitiendo periodos de lo que Elizabeth describió como asterisco casi normalidad asterisco. En su última carta a la doctora Reed, fechada en marzo de 1918, Elizabeth escribió, asterisco, Clara ahora tiene días buenos en los que parece cualquier niña joven. Ha mostrado interés en la jardinería y a veces puede pasar semanas enteras sin volver a sus cálculos. El Dr. Blackwood cree que los episodios podrían cesar por completo a medida que madure. Nos atrevemos a esperar un futuro para ella, aunque somos cuidadosos de no exponerla a estímulos indebidos o al interés de aquellos que podrían intentar explotar su condición. Asterisco. Esta fue la última correspondencia conocida sobre la condición de Clara. Los registros del hospital indican que la doctora Reed hizo varios intentos de seguimiento, pero sus cartas no recibieron respuesta. En 1920, solicitó la ayuda del profesor Morgan para localizar a Clara, preocupada por el bienestar de su antigua paciente. La investigación de Morgan, documentada en sus documentos personales, reveló una conclusión perturbadora. La dirección en Springfield donde Elizabeth afirmó haber llevado a Clara no existía. El Dr. Thomas Blackwood no estaba registrado en ninguna asociación médica en Illinois ni en los estados circundantes. Más preocupante aún, cuando Morgan rastreó el historial familiar de los Caldwell, no encontró registro de que Robert Caldwell tuviera una hermana llamada Elizabeth, ni ninguna hermana en absoluto. Quienquiera que hubiera sacado a Clara del hospital en septiembre de 1916 aparentemente había creado una ficción elaborada. Clara Caldwell, la niña misteriosa cuya mente había accedido de alguna manera a conocimientos más allá de sus años, había desaparecido de los registros tan completamente como sus padres habían desaparecido de su cabaña en los Ozarks. Asterisco asterisco. El capítulo final documentado de la historia de Clara Caldwell proviene de una fuente inesperada. Asterisco asterisco. En 1938, un investigador de la Universidad de Chicago, el Dr. Harold Bennett, estaba realizando un estudio sobre prodigios matemáticos cuando encontró referencias al caso de Clara en los artículos publicados del profesor Morgan. Intrigado, Bennett comenzó su propia investigación, rastreando a los testigos sobrevivientes y recopilando los registros que aún existían. La búsqueda de Bennett lo llevó a un sanatorio en el norte de Wisconsin, donde descubrió a una mujer de unos 30 años registrada bajo el nombre de Jane Doe. La mujer, que había sido residente desde 1924, era no verbal y pasaba sus días llenando cuadernos con símbolos matemáticos cada vez más abstractos que el personal había dejado de intentar entender desde hacía mucho tiempo. La médica encargada,
la doctora Ruth Crawford, le dijo a Bennett que Jane había sido llevada al centro por una mujer de mediana edad que pagó por 10 años de atención por adelantado y nunca regresó. La mujer afirmó que Jane era su sobrina y que había sufrido un colapso nervioso tras la muerte de sus padres, pero no proporcionó documentación para respaldar esta historia ni revelar la verdadera identidad de la paciente. Cuando Bennett mostró a la doctora Crawford fotografías de Clara Caldwell tomadas en el Hospital Estatal de Missouri número 4, la doctora confirmó el parecido con su misteriosa paciente, aunque señaló que los años de enfermedad habían afectado su apariencia. Sin embargo, lo que convenció a Bennett de que había encontrado a Clara fueron los cuadernos. Contenían cálculos que, según matemáticos que los revisaron más tarde, representaban una evolución directa del trabajo que Clara había realizado cuando era niña, una continuación del mismo lenguaje matemático misterioso. Bennett organizó varias visitas al sanatorio durante el siguiente año, intentando establecer comunicación con la mujer que creía que era Clara. Según sus notas, publicadas póstumamente en la Revista de Psicología Normal en 1964, logró un éxito limitado. Durante su cuarta visita, la mujer lo miró directamente por primera vez y pronunció las únicas palabras registradas en casi 15 años, asterisco, ya casi está completo. Pronto vendrán por ello. Asterisco. 3 días después de esta interacción, el 17 de enero de 1940, la mujer conocida como Jane Doe fue encontrada muerta en su habitación. El informe de la doctora Crawford indicó que la causa fue insuficiencia cardíaca, aunque señaló las circunstancias inusuales. Asterisco, la paciente fue descubierta sentada en su escritorio, con la pluma aún en la mano, habiendo aparentemente completado una página final de cálculos momentos antes de su muerte. Su expresión fue descrita por la enfermera como pacífica, casi aliviada. Asterisco. Los cuadernos llenados durante sus 16 años en el sanatorio fueron recolectados por Bennett para su análisis. Los expertos matemáticos que los examinaron describieron el trabajo como revolucionario pero incomprensible, un sistema que parecía seguir una lógica interna pero que no podía reconciliarse con los marcos matemáticos existentes. En 1954, los materiales de investigación de Bennett, incluidos los cuadernos de Clara del sanatorio, fueron confiscados por funcionarios gubernamentales, según informes. El propio Bennett aceptó un puesto en un proyecto de investigación clasificado y nunca publicó sus hallazgos completos sobre el caso Caldwell. Lo que pasó con los cuadernos originales de 1915 a 1916, los recolectados por el profesor Morgan en la cabaña Caldwell y en el Hospital Estatal de Missouri número 4, sigue siendo desconocido. Asterisco, el giro final en esta historia perturbadora llegó en 1962 asterisco, cuando un equipo de construcción que excavaba para una nueva carretera cerca de la antigua propiedad Caldwell en los Ozarks descubrió restos humanos. El examen forense determinó que eran de un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años que habían muerto en el periodo de 1915 a 1916. Debido al estado de los restos y las limitaciones de la ciencia forense en la década de 1960, no fue posible una identificación positiva, pero la evidencia circunstancial sugería fuertemente que eran Robert y Mary Caldwell. Lo más inquietante del descubrimiento no fueron los cuerpos en sí, sino cómo fueron encontrados. Según el informe del forense, los restos estaban dispuestos en un patrón geométrico preciso que un investigador con formación matemática reconoció como una representación de una ecuación, la misma notación inusual encontrada en los primeros cuadernos de Clara. El caso Caldwell fue cerrado oficialmente en 1963. La conclusión oficial en los registros del condado de Shannon establece simplemente, Robert y Mary Caldwell, fallecidos por medios desconocidos. Clara Caldwell, paradero desconocido, presunta fallecida. Pero persisten preguntas que ninguna conclusión oficial puede responder. ¿Qué pasó en esa cabaña en diciembre de 1915? ¿Qué conocimiento se instaló en la mente de una niña de 12 años de los Ozarks? Y, quizás lo más inquietante, ¿qué estaba calculando todos esos años? ¿Y quién o qué estaba esperando el resultado? Las matemáticas producidas por Clara han sido descritas por expertos modernos que han visto fragmentos de su trabajo como más allá de nuestro marco actual, posiblemente representando conceptos que no desarrollaremos durante otro siglo. Algunos teóricos han sugerido que su trabajo anticipó aspectos de la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas y las matemáticas multidimensionales décadas antes de que la ciencia convencional abordara estos conceptos.
Otros sostienen que Clara era simplemente una prodigio natural cuyas habilidades surgieron bajo circunstancias traumáticas y cuyo deterioro fue el resultado de condiciones físicas y psicológicas no tratadas. Sin embargo, esta explicación no da cuenta del inicio repentino de sus habilidades, la desaparición de sus padres y la disposición geométrica de los restos encontrados en 1962. Lo que sabemos con certeza es esto: algo le pasó a Clara Caldwell en el invierno de 1915 que transformó a una niña normal en un recipiente para un conocimiento que su mente podía acceder, pero que su cuerpo no podía sostener. Lo que entró en su conciencia esa fría noche de diciembre en los Ozarks fue tanto un regalo como una terrible carga, una que finalmente consumió su vida tan seguramente como había tomado la de sus padres. En los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Shannon, se conserva detrás de un cristal una sola página de uno de los cuadernos originales de Clara. Las matemáticas en la página siguen siendo en gran parte indescifrables para los expertos modernos. Pero en el margen, escrito con la cuidadosa letra de una niña, hay una nota que tal vez se acerque más a explicar qué pasó: el saber quiere salir. No estaba destinado a permanecer dentro de algo tan pequeño como una persona. Algunos secretos quizás sean mejor dejarlos enterrados en los profundos bosques de los Ozarks, donde los pinos aún susurran cuando los vientos de invierno soplan desde las montañas, y donde los locales aún evitan el sendero cubierto de maleza que una vez conducía a la cabaña Caldwell. Porque en el silencio de esos bosques, algo aún resuena, el sonido de un lápiz rascando sin fin en el papel, calculando verdades demasiado vastas para nuestra comprensión, esperando a alguien más que pueda proporcionar espacio para el saber. Lo que les pasó a la doctora Reed y al profesor Morgan, las dos personas más profundamente involucradas en el caso de Clara, añade otra dimensión inquietante a esta historia. La doctora Eleanor Reed continuó practicando en el Hospital Estatal de Missouri número 4 hasta 1924, cuando renunció abruptamente a su puesto. Según antiguos colegas, Reed se había obsesionado cada vez más con el caso de Clara, dedicando gran parte de su tiempo libre a estudiar las pocas copias del trabajo de la niña que permanecían en el hospital. La doctora Olivia Beston, quien asumió el puesto de Reed, le dijo años después a un periódico local que Reed había comenzado a experimentar dolores de cabeza severos y hemorragias nasales en los meses previos a su partida, síntomas inquietantemente similares a los que Clara había presentado. Eleanor se encerraba en su oficina durante horas, estudiando esos cuadernos, recordó Beston. Se convenció de que había un patrón, un mensaje oculto en los cálculos de la niña. Una vez dijo que podía escuchar a los números susurrar cuando los estudiaba demasiado tiempo. Reed se trasladó a una pequeña cabaña cerca del lago Table Rock en el sur de Missouri, donde vivió en relativo aislamiento hasta su muerte en 1962. Sus pertenencias personales, incluidos diarios y notas de investigación, fueron donadas a los archivos de la Universidad de Missouri. Entre estos materiales, lo más significativo fue un diario que Reed mantuvo durante sus últimos años, en el que documentó lo que describió como sueños recurrentes de paisajes geométricos poblados por entidades de matemáticas puras. En una de sus últimas entradas, fechada pocas semanas antes de su muerte, escribió: ahora entiendo lo que Clara quiso decir. El saber no quiere ser confinado. Quiere recipientes, conductos, formas de fluir entre mundos. Nunca estuvimos destinados a contenerlo. El profesor James Morgan permaneció en la Universidad de Missouri hasta su retiro en 1942. Su interés continuo en el caso Caldwell finalmente le costó profesionalmente. Sus colegas informaron que su carrera, antes prometedora, se estancó mientras dedicaba más tiempo a lo que muchos consideraban una curiosidad psicológica oscura. Morgan nunca se casó y vivió solo en un pequeño apartamento cerca del campus, donde antiguos estudiantes describieron paredes cubiertas con reproducciones de las ecuaciones y diagramas de Clara. En 1938, Morgan publicó su último artículo académico titulado Marcos teóricos para la adquisición de conocimiento no lineal en mentes en desarrollo. Aunque el artículo nunca mencionó explícitamente a Clara Caldwell, quienes conocían el caso reconocieron que era el intento de Morgan de proporcionar una explicación científica para lo que le había sucedido. El artículo fue ampliamente desestimado por la comunidad académica, con un revisor llamándolo el equivalente matemático de historias de fantasmas . Morgan murió en 1948 por complicaciones tras un derrame cerebral.
Su asistente de investigación, Evelyn Harley, quien ayudó a organizar sus documentos para donarlos a los archivos de la universidad, informó haber encontrado un sobresellado entre sus pertenencias personales con instrucciones de que no se abriera hasta 1975. Sin embargo, los funcionarios de la universidad afirmaron no tener conocimiento de dicho sobre cuando se hicieron consultas en la década de 1970. ***, la casa de la familia Caldwell se convirtió en parte de la leyenda. ***. Tras la remoción de Clara al hospital, la propiedad permaneció abandonada durante años. Las autoridades locales inicialmente restringieron el acceso debido a la investigación en curso, pero con el tiempo, y a medida que el caso se enfriaba, la cabaña fue dejada a su deterioro. Para la década de 1930, se había convertido en un lugar de curiosidad morbosa para los adolescentes locales, que se retaban entre sí a pasar la noche dentro de sus paredes. Según el folclore del condado de Shannon, varios visitantes a la cabaña informaron experiencias extrañas, dolores de cabeza, desorientación y, en algunos casos, lo que describieron como números y ecuaciones que aparecían en sus pensamientos. En 1939, después de que dos chicos locales fueran encontrados vagando desorientados en los bosques cerca de la propiedad, tras haber desaparecido durante una supuesta estadía nocturna en la cabaña, el sheriff del condado ordenó que la estructura fuera quemada hasta los cimientos. El terreno permaneció vacío hasta 1952, cuando fue comprado por el Departamento de Conservación de Missouri como parte de una adquisición más grande de tierras forestales. Los guardaparques asignados a la zona informaban frecuentemente fallos en los equipos y desviaciones inexplicables de las brújulas cuando trabajaban cerca de la antigua propiedad Caldwell. Un informe de un guardaparques de 1955, presentado al departamento pero posteriormente retirado de los registros públicos, describía una anomalía atmosférica persistente en el pequeño claro donde alguna vez estuvo la cabaña, como un resplandor de calor, pero presente incluso en invierno y moviéndose en patrones que parecían casi deliberados. En 1958, se estableció una pequeña estación de investigación cerca del sitio por lo que se describió oficialmente como un equipo de prospección geológica. Los residentes locales notaron que el personal vestía uniformes de estilo militar sin insignias y que se traía equipo inusual en helicóptero. La estación permaneció operativa durante aproximadamente 8 meses antes de ser abandonada repentinamente. Cuando se les preguntó, los funcionarios estatales afirmaron que había sido un proyecto rutinario de monitoreo de la calidad del agua. Nunca se han hecho públicos los informes de esta estación de investigación. Lo que hace que el caso Caldwell sea particularmente inquietante para los historiadores de la ciencia es cómo se cruza con varios proyectos de investigación clasificados que se sabe que se llevaron a cabo en el periodo posterior a la guerra. El Dr. Harold Bennett, el investigador que rastreó a Jane Doe en Wisconsin, se unió a un programa clasificado en 1955 que luego se reveló como parte de la investigación del gobierno sobre fenómenos cognitivos inusuales. Aunque la mayor parte de esta investigación se centró en la percepción extrasensorial, ESP, y la visión remota, documentos desclasificados de la década de 1970 hacen referencia breve a anomalías de adquisición de conocimiento y transferencia de información no estándar términos que recuerdan inquietantemente al caso de Clara. El Dr. Thomas Hargrove, un físico que trabajó brevemente con Bennett antes de que el programa se clasificara, escribió más tarde en sus memorias que el gobierno había compilado una base de datos de casos similares al de Clara, individuos que mostraron una adquisición repentina e inexplicable de conocimientos complejos. La mayoría eran niños de entre 8 y 14 años, y todos habían experimentado efectos físicos y psicológicos severos tras sus episodios. El relato de Hargrove sugiere que al menos 17 casos de este tipo fueron documentados entre 1890 y 1950, aunque el de Clara fue, según informes, el más extremo y bien documentado. Quizás el aspecto más escalofriante del caso Caldwell salió a la luz en 1967 cuando la profesora Miriam Lancaster, de la Universidad de Princeton, publicó un análisis de los símbolos matemáticos encontrados en el trabajo de Clara, basado en las pocas muestras que seguían siendo accesibles. Lancaster, especialista en lingüística matemática, identificó lo que llamó similitudes estructurales entre el sistema de notación de Clara y ciertos conceptos matemáticos que no se desarrollarían formalmente hasta las décadas de 1940 y 1950. Lo más inquietante, escribió Lancaster,
No es solo que estos conceptos parezcan haber sido comprendidos por una niña sin educación décadas antes de su descubrimiento formal, sino que aparecen en el trabajo de Clara en una forma más desarrollada que nuestra comprensión actual. Es como si no estuviera descubriendo estos principios, sino recordándolos. Asterisco. El artículo de Lancaster causó un breve revuelo en los círculos matemáticos, pero fue rápidamente olvidado o, quizás, deliberadamente pasado por alto. Ella había planeado publicar un análisis más completo, pero, según sus colegas, abandonó el proyecto tras recibir una oferta de trabajo inesperada de un contratista de defensa, lo que requirió que se trasladara y firmara extensos acuerdos de confidencialidad. A lo largo de las décadas posteriores a la desaparición de Clara, varios investigadores intentaron armar una imagen completa de su caso. Pero los obstáculos surgían constantemente, los registros desaparecían de los archivos, los testigos se volvían repentinamente reacios a hablar de sus experiencias, y la financiación para proyectos de investigación relacionados con su caso era retirada misteriosamente. Para la década de 1970, el caso Calvel había desaparecido en gran medida de la conciencia científica y pública, relegado a revistas oscuras y al folclore local. Podría haber permanecido allí de no ser por un curioso descubrimiento realizado en 1978 por la doctora Rachel Norton, una astrónoma del Observatorio Lowell en Arizona. Norton había estado estudiando señales de radio inusuales detectadas desde una región específica del espacio profundo cuando notó un patrón que le parecía familiar. Al consultar su biblioteca personal, encontró una antigua revista académica que contenía una de las pocas reproducciones publicadas de las notaciones matemáticas de Clara. La similitud entre las ecuaciones de Clara y el patrón de las señales de radio era sorprendente. En un artículo no publicado compartido solo con colegas de confianza, Norton sugirió una posibilidad inquietante, y si Clara Calvel no estaba creando estos sistemas matemáticos, sino transcribiéndolos. Y si, por algún medio que no entendemos, se convirtió en un receptor para información que estaba siendo transmitida desde algún otro lugar. Y, lo más inquietante de todo, y si lo que sea que estaba transmitiendo la reconoció de alguna manera como un recipiente adecuado para esta información. La especulación de Norton permaneció privada hasta después de su muerte en 1994, cuando sus documentos fueron donados a los archivos del Instituto SETI. Para entonces, las pocas personas que habían tenido contacto directo con Clara Calvel habían fallecido, llevándose consigo cualquier conocimiento que pudieran haber tenido sobre uno de los casos más desconcertantes en la frontera entre la psicología y la física teórica. La historia de Clara Calvel podría haber terminado allí consignada al basurero de las anomalías científicas y las curiosidades históricas, de no ser por una serie de incidentes que comenzaron en 2014 y que sugirieron que el caso podría no estar tan cerrado como las autoridades afirmaban. En abril de ese año, la doctora Michelle Chen, una física teórica del MIT, publicó un artículo sobre la teoría de la información cuántica que hacía referencia a lo que llamó las ecuaciones Calvel un conjunto de principios matemáticos que afirmaba haber descubierto en documentos desclasificados recientemente de la década de 1950. Según Chen, estas ecuaciones predecían ciertos comportamientos cuánticos que solo recientemente habían sido observados en entornos de laboratorio. Cuando sus colegas le pidieron que proporcionara los documentos fuente, Chen inicialmente estuvo de acuerdo, pero luego retiró abruptamente el artículo de la publicación. Tomó una licencia inesperada del MIT y, al regresar 3 meses después, se negó a discutir el artículo o las ecuaciones. Cuando fue cuestionada formalmente por el Comité de Ética de Investigación de la universidad, afirmó no tener ningún recuerdo de haber escrito el artículo, a pesar de múltiples testigos que habían discutido el trabajo con ella antes de su publicación. Más tarde ese mismo año, una pequeña colección privada de documentos apareció en una subasta en Chicago, listada como papeles científicos misceláneos, principios del siglo XX. Un representante del Instituto Smithsonian compró la colección, pero antes de que pudiera ser transferida, se emitió una orden judicial que bloqueó la venta por motivos de intereses de seguridad nacional. La colección desapareció de los registros públicos, pero no antes de que varios investigadores notaran que contenía lo que parecían ser documentos originales del caso Calvel, incluidas notaciones matemáticas en la letra de una niña. Más recientemente, en 2019, trabajadores de la construcción que rompían terreno para una nueva instalación de investigación en la Universidad de Missouri descubrieron una pequeña caja metálica enterrada bajo lo que alguna vez fue la oficina del profesor Morgan. La caja, sellada con plomo y envuelta en lona encerada, contenía un diario y varias placas fotográficas.
Los funcionarios de la universidad anunciaron inicialmente planes para catalogar y publicar estos materiales, pero revirtieron su decisión en pocos días. Los contenidos fueron retirados por personas que se identificaron como representantes de la División de Archivos Históricos del Departamento de Energía. No se ha hecho pública más información sobre estos materiales. ¿Qué podemos concluir del caso de Clara Calvel la niña cuya mente de alguna manera accedió a un conocimiento que la ciencia aún lucha por comprender más de un siglo después? Fue, como algunos han sugerido, simplemente una genio matemática no reconocida cuyas habilidades se manifestaron de una manera particularmente dramática. ¿Fue su caso un ejemplo temprano de lo que ahora podríamos llamar síndrome de Savant, tal vez desencadenado por alguna condición neurológica no diagnosticada? ¿O estamos enfrentando algo mucho más inquietante? La posibilidad de que las mentes humanas puedan, bajo ciertas circunstancias, convertirse en receptores de información o conocimiento que existe independientemente de la experiencia humana. Y, de ser así, ¿cuál es la fuente de este conocimiento? ¿Y qué quiere de aquellos que se convierten en sus recipientes? Las montañas Ozark guardan bien sus secretos. La ubicación exacta de la cabaña Calvel se ha perdido en el tiempo, deliberadamente ocultada en mapas no oficiales y conocida solo por unos pocos empleados de conservación del Estado que, según informes, tienen instrucciones de evitar la zona.